Dicen que no hay fuerza más poderosa que la de una madre que protege a sus hijos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que intenta hacerles daño no es humano? Cuando el odio, los celos y la venganza cruzan los límites del más allá. Esta es la historia de Laura, una mujer de la Ciudad de México que vivió una pesadilla real. Todo comenzó con una infidelidad, pero lo que parecía un problema de pareja se convirtió en una guerra espiritual. Una guerra contra algo que no se puede ver, pero que se puede sentir, que respira en la oscuridad, que observa a través del miedo de los niños. Durante meses, Laura luchó contra una presencia que acechaba su casa, sus noches, sus sueños. Y lo más aterrador es que todo comenzó con una sola mirada, la mirada del amante de su esposo. Acompáñanos a escuchar esta experiencia, una experiencia donde el amor de una madre se enfrentó a la maldad más pura, donde los vivos y los muertos compartieron el mismo techo y donde al final el destino cobró su precio. Hola, soy Laura, y lo que estoy por contarles no es cuento ni una exageración. Vivo en la Ciudad de México, en una casa modesta pero mía, donde he criado a mis dos hijos. Aquí antes se escuchaban risas, caricaturas, olor a comida casera. Ahora solo hay, más que silencio, miedo y oraciones dichas con una voz temblorosa. Todo comenzó hace poco más de un año, cuando empecé a notar cambios en mi esposo, Mauricio. Volvía tarde, distraído, con el teléfono en silencio. Al principio pensé que era estrés, el trabajo, la rutina, pero después lo confirmé. Tenía otra mujer, una joven que conoció en el lugar donde trabajaba. En realidad no quise hacer escándalo, pero tampoco iba a permitir que destruyera nuestra familia. Lo enfrenté, discutimos, gritamos. Él se fue una semana, luego regresó y me juró que no volvería a verla, pero era totalmente mentira. Desde entonces mi casa cambió. Las noches se volvieron pesadas. Mis hijos, Mateo y Camila, que siempre dormían tranquilos, empezaron a tener pesadillas. Mateo me decía que una mujer los miraba desde la puerta. «Mami, ella está parada», decía con los ojos llenos de miedo. Yo revisaba, pero no había nadie. En cambio, Camila, mi pequeña, ella lloraba sin razón. «Tiene los ojos rojos, mamá. No la dejes entrar». Yo pensaba que eran sueños, hasta que comencé a oler algo raro en sus habitaciones. Un olor como a podrido, a flores muertas. Cada madrugada, sin falta, el aire cambiaba. Frío, silencio, y ese olor que me despertaba antes de que el reloj marcara las 3. Una noche bajé a la cocina y sentí que alguien me observaba desde la ventana. Me acerqué y vi una sombra. No era un reflejo, ni un truco de luz. Era una silueta delgada de cabello largo. Estaba quieta observando. Cerré las cortinas y encendí todas las luces, pero cuando salí al patio, no había nadie. Solo las macetas movidas, como si alguien las hubiera pisado. Los días siguientes empecé a encontrar cosas raras. En la puerta un pequeño costal de tela con tierra, cabellos y clavos oxidados. Lo tiré sin decirle nada a mis hijos, pero esa misma noche, Camila se levantó gritando. Dijo que una mujer se le había subido encima, que no podía moverse ni respirar. Tenía moretones en los brazos. Yo dormía en el cuarto de al lado y no escuché nada, hasta que comenzó a gritar con una voz que no era la suya. Fui con una vecina, doña Teresa, que sabe muchas cosas sobre ese tema. Me dijo algo que me dejó helada. Esa mujer te tiene envidia, pero no a ti. Va contra tus hijos. Ella quiere verte sola y destruida.
Yo no entendía cómo podía alguien tener tanta maldad. En realidad, eso era inhumano. Y me ponía a pensar y realmente sentía mucha tristeza. Doña Teresa me recomendó limpiar la casa y rezar. Efectivamente lo hice, pero cada vez que lo hacía, algo se rompía. Un vaso, una foto, el foco del pasillo, como si algo no quisiera que la casa se purificara. Un día decidí seguir a mi esposo. Lo vi salir de su trabajo y subir al auto de esa mujer. No me atreví a acercarme, pero la vi bien por primera vez. Su mirada me heló. Tenía una sonrisa extraña, fija, y cuando el semáforo se puso en rojo, ella volteó directamente hacia mí, como si supiera que lo observaba. Nunca olvidaré esa mirada, vacía, seca, como si no tuviera alma. Después de eso todo empeoró. Camila empezó a enfermar sin explicación. El médico decía que estaba bien, pero bajaba de peso, se cansaba, tenía pesadillas. Mateo empezó a hablar dormido. Decía cosas como, ya viene, o no la dejes entrar. Yo casi no dormía. Cada noche el ambiente se volvía más espeso, como si el aire pesara. Una madrugada escuché pasos en el pasillo. Pensé que era Mateo, pero cuando abrí la puerta, vi a una mujer parada frente a su habitación. Tenía el cabello mojado colgándole sobre el rostro. No podía ver sus facciones. Yo me quedé paralizada. Sentí un zumbido en los oídos, una presión en el pecho. Cuando reaccioné, corrí hacia ella, pero desapareció. Entré al cuarto de mis hijos y los dos estaban despiertos, llorando, señalando a la misma dirección donde ella había estado. Intenté protegerlos. Les puse escapularios, crucifijos, agua bendita bajo la almohada, pero nada funcionaba. Otra noche, mientras trataba de dormir, sentí algo caminar por encima de mi cama. Eran unos pequeños pasos. Cuando abrí los ojos, vi una sombra en el techo moviéndose lentamente como si reptara. Cerré los ojos, recé, pero escuché una voz de una mujer susurrándome al oído. Salté rápido de la cama y encendí la luz, y no había nadie. Los días siguientes, el ambiente en la casa era insoportable. Los relojes se detenían a las 3 de la mañana. Los focos parpadeaban. Los animales del vecindario no se acercaban. Y mi esposo cada vez era más ausente. Cuando le conté, me dijo que estaba loca, que era ir al doctor. Hasta que una noche, mientras él dormía en el sillón, gritó desesperado. Decía que algo le jalaba las piernas. Desde ese día ya no volvió a dormir en casa. Una mañana al abrir la puerta, encontré algo que me hizo temblar. Una fotografía mía doblada y amarrada con un listón negro, cubierta de una sustancia pegajosa. En la esquina tenía una marca, como una letra o un símbolo dibujado con algo que parecía sangre seca. No la toqué. Lo metí en una bolsa y la llevé a una iglesia. El padre la miró y me dijo con tono grave: esto no viene de Dios. Esto es algo inhumano. Desde ese día, cada vez que rezaba escuchaba un llanto en la casa, a veces en el baño, a veces en la sala, y una noche, mientras sostenía a Camila, escuché claramente que me llamaron. Mencionaron mi nombre. Laura. Era mi nombre, pero no la voz de nadie que yo conociera. Era una voz muy desconocida que no podía distinguirlo exactamente de quién era. Pasaron semanas
Empecé a perder la noción del tiempo. Las plantas se secaban, los espejos se empañaban solos y mis hijos dejaron de dormir del todo. Cada vez que cerraban los ojos gritaban. Decían que esa mujer entraba al cuarto, que les hablaba, que les decía que pronto se irían con ella. Una noche, desesperada, decidí quedarme despierta toda la madrugada, sentada en la sala con las luces apagadas. Por curiosidad, a las 3:14, escuché pasos arriba. Subí despacio. En el pasillo el aire estaba helado. La puerta del cuarto de Camila estaba entreabierta. La empujé y la vi. Era una mujer que estaba ahí, agachada al lado de la cama de mi hija. Estaba murmurando algo que no entendía. Su cabello cubría su rostro, pero sus manos eran negras como quemadas. «Aléjate de mis hijos», le grité. Ella levantó la cabeza. No tenía ojos, solo unas cuencas oscuras. Soltó un chillido tan agudo que las ventanas vibraron. Corrí hacia Camila, la tomé en brazos y cuando volteé, ya no estaba. Después de esa noche no volvió a aparecer, al menos no frente a mí, pero yo sentí que algo se quedó. Los juguetes de mi hijo se movían solos, las luces parpadeaban cuando los niños dormían. A veces en las fotos apareció una silueta oscura detrás de ellos. Mi esposo desapareció. No sé si huyó por miedo o porque lo que trajo esa mujer se lo llevó. Durante meses viví con miedo, pero un amanecer recibí una llamada. Era otra compañera de Mauricio, con la que sí tenía un poco más de confianza y conversaba sobre él. Me dijo que aquella mujer, la amante de mi esposo, había muerto. Que la encontraron en su departamento sola, con la mirada fija hacia el techo, con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que la aterrorizó. No tenía heridas, no había signos de violencia ni nada que pudiera delatar algún tipo de homicidio. Solo tenía una expresión de horror absoluto. Las personas que pasaron por el lugar dijeron que habían escuchado golpes y gritos antes de que amaneciera muerta, y que el espejo de su habitación se rompió en 1000 pedazos. Cuando colgué la llamada sentí algo raro de no alivio, sino más bien como si un peso invisible se levantara de la casa. Esa noche, por primera vez en meses, mis hijos durmieron profundamente. No hubo olor, ni frío, ni sombras. El aire volvió a sentirse limpio. Al día siguiente salí al patio y vi las plantas verdes otra vez. Los pajaritos regresaron al árbol frente a la ventana. Doña Teresa vino a visitarme. Me miró y me dijo: «Te dije que todo se devuelve, Laura. Nadie puede hacer tanto mal sin pagar el precio». Yo solo asentí, no dije nada, pero esa noche antes de dormir, encendí una vela y di las gracias a Dios. Hoy mi casa volvió a ser la de antes. Mateo y Camila juegan, ríen, van a la escuela. A veces cuando los miro dormir siento que todo fue una pesadilla, pero en realidad no lo fue, porque de vez en cuando paso frente al espejo del pasillo, me parece ver algo. Una sombra fugaz, una silueta quieta. Y juro que, por momentos, me parece escucharla. Una voz suave, lejana. Todo esto terminó. O bueno, al menos ahorita nos encontramos tranquilos.